Buenas noches a todos, soy el maestro José Antonio Peiro Arán y el día de hoy en su clase de Filosofía del Derecho analizaremos el tema el derecho y la ciencia del derecho. Como objetivos de la sesión del día de hoy tenemos conocer el significado de la palabra polisemia, identificar los múltiples significados de la palabra derecho, reconocer los aspectos biológicos, sociales e históricos del fenómeno jurídico y analizar la diferencia entre el derecho como fenómeno y la ciencia del derecho. Por principio de cuentas, la palabra polisemia hace referencia a un fenómeno del lenguaje en el cual una palabra tiene una multiplicidad de significados. Este es un fenómeno común a todas las lenguas que se hablan en el mundo y refleja el problema que podemos observar dentro de las imágenes que están aquí como ejemplo. Palabras como gato, banco o cabo pueden hacer referencia a fenómenos totalmente distintos a los que ustedes pueden observar dentro de esta imagen. Podemos hablar de zonas turísticas, de animales o de instituciones de crédito que no están reflejados dentro de estos ejemplos. De esta forma, el derecho se caracteriza porque tiene una multiplicidad de significados. Si ustedes lo piensan rápidamente, podemos utilizar la palabra derecho para referir a una dirección, caminar derecho o ir derecho, como una postura, sentarse de determinada forma, o como un adjetivo, algo está bien hecho, algo está derecho. O, por ejemplo, como lo utilizamos en el lenguaje coloquial, el derecho como honestidad, el derecho como hablar derecho, hacer las cosas derechas, etcétera. Finalmente, el derecho también hace referencia al área a la cual nosotros nos dedicamos a estudiar, que es el derecho como una forma de regular el comportamiento humano en sociedad. Bajo esta idea, nuestro concepto básico de la palabra derecho es que este es un sistema de normas que regula el comportamiento humano en sociedad. Como sistema de normas representa un fenómeno. ¿Por qué un fenómeno? Porque es algo que nosotros podemos observar en la realidad y que podemos estudiar, analizar y medir. Este fenómeno se puede observar desde tres perspectivas distintas, como un fenómeno psicológico, como un fenómeno social y como un fenómeno histórico. Como un fenómeno psicológico, el derecho tiene una finalidad que es regular el comportamiento humano. ¿Y cómo logra el derecho alcanzar esa finalidad? Muy sencillo. El derecho establece una serie de reglas que le dicta a las personas de qué forma se tienen que comportar, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Y cómo se asegura el derecho de que las personas cumplan con estas finalidades? A través del establecimiento de sanciones. Sin embargo, el derecho no regula todos los comportamientos humanos, regula un tipo muy particular de comportamientos. Por principio de cuentas, el derecho regula los comportamientos externos de las personas, es decir, regulan los comportamientos que se desarrollan dentro de una sociedad. Y ese es precisamente el marco del comportamiento que busca regular el derecho. El derecho trata de regular la forma en la cual los individuos nos comportamos al convivir con otros individuos. Y es eso precisamente lo que los hace estar en una sociedad. Un grupo de personas es 10, 20, 30, 50, 1 millón de personas que están relativamente hablando juntas. Nosotros consideramos que constituyen una sociedad en el momento en el que están organizadas. ¿Y cómo se organizan? A través de el establecimiento de una serie de normas que nosotros vamos a establecer a través de elementos como el derecho. Y esta regulación de las sociedades tiene un carácter histórico. El derecho tiene un marco temporal. El derecho es válido para una sociedad en un momento histórico determinado. Ese momento histórico puede ser 1000 años, una década, un año, no importa. Simple y sencillamente hace referencia al momento en el cual una norma o una regla jurídica es válida. Y esto es porque el derecho no se mantiene estático a lo largo del tiempo. Conforme cambian las sociedades,
cambian las normas jurídicas que las regulan, y normas que pueden haber sido válidas hace 100 o 150 años pueden no ser válidas en la actualidad, y normas que son válidas hoy en día pueden no tener validez en el pasado por referir a cosas que no existían. Por ejemplo, hasta hace 20 o 30 años, en la mayor parte del mundo, había países que consideraban la pena de muerte como una forma válida de castigar los delitos. Actualmente, salvo algunos países como Estados Unidos de América, la mayor parte de las naciones como México han abandonado el uso de la pena capital. Y por ejemplo, en la actualidad, nosotros regulamos las herramientas electrónicas como el Internet o la telefonía celular, que hace 100 años no tenían nada que hacer. ¿Por qué? Porque no existía la tecnología que actualmente tenemos que regular. Bajo estos tres aspectos, es que nosotros podemos observar que el derecho se conforma como un fenómeno que nosotros podemos observar, que nosotros podemos medir. En el ejemplo que tenemos aquí, nosotros podemos hablar del arco iris como un fenómeno. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de la difracción de la luz en la atmósfera por las gotas de lluvia. De la misma forma que nosotros podemos explicar ese fenómeno, nosotros podemos explicar al derecho. ¿A través de qué? A través de las partes que lo conforman. Regularmente solemos hacer énfasis a las normas, particularmente a los documentos que contienen esas normas jurídicas, como pueden ser las leyes, los reglamentos o las constituciones. Sin embargo, es importante señalar que el fenómeno jurídico se integra de otras partes, como pueden ser los operadores, jueces, legisladores, litigantes, y los destinatarios, como son todos los ciudadanos que tienen que observar esas normas, así como las decisiones, como pueden ser las sentencias, las jurisprudencias o los acuerdos, y finalmente las costumbres, que son todos esos comportamientos que el derecho toma para establecer su contenido. Entonces, si el derecho es un fenómeno, ¿qué puede ser la ciencia del derecho? Nosotros tenemos que partir de la idea de que el derecho no es una ciencia. El derecho es un fenómeno. Es decir, es algo que podemos observar y medir. Y una vez que nosotros observamos y medimos al derecho, al igual que tantos otros fenómenos, nosotros lo podemos estudiar de forma científica. Sin embargo, nosotros tenemos un problema. Los abogados somos muy malos creando nombres, no tenemos nada de creatividad y precisamente por eso estudiamos derecho. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con otras ciencias, como puede ser la sociología, que estudia un fenómeno que se llama sociedad, o la biología, que estudia un fenómeno que se llama vida, el derecho no tiene un nombre adecuado para la ciencia que estudia esos fenómenos jurídicos. Se han intentado algunos nombres como precisamente la ciencia del derecho, la ciencia jurídica o la jurisprudencia. Sin embargo, no hay un consenso sobre el uso de una terminología determinada. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿es entonces el derecho una ciencia? Y la respuesta es no. El derecho no es una ciencia. Es necesario distinguir las ciencias de sus objetos de estudio. El derecho es el objeto de estudio de la ciencia del derecho. Y la ciencia del derecho se encarga del estudio de este fenómeno del derecho a través de enunciados normativos. ¿Qué es un enunciado normativo? Es aquel juicio que nosotros hacemos sobre una determinada norma, ley, tesis, sentencia, para determinar si es cierta, verdadera o es falsa, errónea. Esos enunciados son los que van a conformar la ciencia del derecho. Esto es todo por el día de hoy. En la siguiente sesión analizaremos con más atención qué es un enunciado normativo y trataremos de determinar cuáles son los niveles de la ciencia normativa, desde la dogmática, la teoría, hasta la filosofía del derecho. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, comentarios o desean más información, no duden en contactarme en este correo o en esta cuenta de Twitter.